Dios les bendiga. Este es el 10º mensaje sobre la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. El tema de hoy se titula Responsabilidad en la familia y en el trabajo. Estará basado en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 9. En el mensaje anterior hablamos sobre las relaciones en el matrimonio como la base para tener buenas relaciones como familia y luego como comunidad. Como cristianos debemos mantener correctas relaciones a nivel familiar entre padres e hijos, pero también a nivel externo con nuestras relaciones laborales. El nivel de responsabilidad y respeto a la autoridad que mostremos en este tipo de relaciones será también un testimonio de que Jesús está actuando en cada una de las áreas de nuestra vida. En el texto de hoy, el apóstol Pablo extiende las responsabilidades de someternos los unos a los otros en amor que mencionó en Efesios capítulo 5, versículo 21, a las relaciones de hijos con los padres y de esclavos con sus amos. Aunque en este tiempo ya no existe este tipo de esclavitud, al menos en nuestro contexto inmediato, veremos más adelante de qué manera podemos aplicar este texto en cuanto a nuestras relaciones laborales. En primer lugar, veamos las responsabilidades de los hijos. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3 nos dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aunque los lectores del apóstol Pablo hayan sido judíos o gentiles, el mandato de que los hijos deben obedecer a los padres no debió haber sido extraño, ya que era algo común en la cultura del primer siglo. Especialmente en el Imperio Romano existía lo que se conocía como patria potestad, que era el derecho que tenían los padres sobre los hijos durante toda la vida de ellos. Es por esta razón que el respetar y obedecer a los padres era algo culturalmente aceptado. Sin embargo, lo que ofrece de nuevo la fe cristiana es la motivación que los hijos deben tener para obedecer a sus padres, ya que estas recomendaciones de Pablo las encontramos dentro del contexto del amor como la principal motivación para todo lo que hacemos. Y como dice el versículo número 1, los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Es decir, la obediencia y el respeto a nuestros padres ya no debe estar fundamentada en el temor, sino que es por amor y como parte esencial de lo que es ser un cristiano. Dios ha puesto a nuestros padres terrenales para nuestra educación, nuestra protección y para que de alguna manera practiquemos la obediencia y el respeto. Por un lado, los jóvenes no podrán decir que obedecen a Dios si no pueden obedecer a sus padres aquí en la tierra. Pero por otro lado, los adultos que viven independientes de sus padres tampoco pueden olvidarse del respeto y la honra que sus padres necesitan. No se podría decir que honramos a Dios si no nos ocupamos de los adultos mayores que tanto nos necesitan. Este asunto siempre fue de gran importancia en la ética que Dios demanda de sus hijos. Es por esta razón que fue parte de los 10 mandamientos, tal como Pablo cita en el versículo número 2 y 3. Éxodo capítulo 20, versículo 12 nos dice: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El apóstol Pablo en el versículo número 3 también nos hace notar que este es el primer mandamiento que contiene una promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No debemos de desaprovechar la sabiduría y el conocimiento que la experiencia ha dado a nuestros padres, ya que al seguir sus consejos, cuando estos son basados en la palabra de Dios, por supuesto, podremos disfrutar de una mejor vida aquí en la tierra y disfrutar de las cosas que en verdad valen la pena. En segundo lugar, veamos la responsabilidad de los padres.
Efesios capítulo 6, versículo 4 nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como habíamos mencionado, la ley de la patria potestad romana otorgaba a los padres un derecho ilimitado sobre la vida de sus hijos, a tal punto que muchos padres incluso vendían a sus hijos como esclavos si tenían alguna necesidad. Por consiguiente, el respeto de los hijos hacia los padres está basado más en el temor que en el amor. Pero en este versículo el apóstol Pablo aconseja a los padres a no hacer enojar a sus hijos. Es decir, el trato hacia ellos no debe estar basado en la violencia, en la ira o el enojo, sino nuevamente recordando el contexto del amor. Teniendo en cuenta, claro está, que el amor también implica la disciplina. Por eso dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una de las principales responsabilidades que la Biblia asigna a los padres es la de educar a los hijos en la palabra de Dios. Recordemos el conocido pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9 que nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Debemos recordar en todo tiempo que la responsabilidad de la educación espiritual de los hijos recae principalmente sobre los padres. Es un error muy común que los padres intenten delegar esta responsabilidad a la iglesia, a la escuela dominical o al ministerio de jóvenes, etc. Estas son herramientas muy buenas que Dios ha puesto a nuestro alcance para nuestra ayuda espiritual, pero no son la base. La base tiene que estar en el hogar, por medio de un discipulado intencional para nuestros hijos y el ejemplo de nuestra vida como padres para ellos. En tercer lugar, veamos la responsabilidad de los trabajadores. Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 8 nos dice: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena gana como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Muchas veces se ha usado este texto para de alguna manera intentar atacar a la Biblia y al cristianismo al decir que este pasaje apoya la esclavitud. Pero esto no es de ninguna manera así. Más bien, el texto nos muestra que la intención de Jesús, y en este caso de Pablo, nunca fue organizar una revolución social para luego llegar con el Evangelio. Más bien, el proceso es al revés. Dios quiere revolucionar nuestros corazones con el Evangelio en primer lugar, para que por medio del amor luego pueda darse una gran revolución social. Por eso en este pasaje se enfoca más bien en el testimonio que deben mostrar los esclavos frente a las responsabilidades que tienen con sus amos terrenales, ya que parte importante de la vida cristiana es mostrar responsabilidad en todos los deberes que hayamos adquirido en nuestra sociedad. Entonces, si de alguna manera podemos aplicar este texto a nuestro contexto, debe ser en nuestras relaciones laborales. Muchos de nosotros, de una u otra forma, también tenemos responsabilidades delegadas por nuestros jefes o líderes terrenales. Y también es muy pertinente el consejo que Pablo da de hacer todo con respeto, temor e integridad de corazón, como si estuviéramos sirviendo a Cristo mismo. Nuestro sentido de responsabilidad debe llegar a tal punto de hacer las cosas con excelencia, independientemente si alguien nos está supervisando o no, ya que sabemos que todo lo que nosotros hacemos algún día contará delante de Dios.
Por otro lado, nuestro testimonio también contará mucho para ganar a nuestros jefes no creyentes y se evitará que se hable mal del nombre de Dios por nuestra irresponsabilidad o mala conducta en el trabajo. Veamos la responsabilidad de los jefes. Efesios capítulo 6, versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Ahora Pablo pasa a dirigirse a los amos. Es decir, parece ser que había cristianos que continuaban teniendo esclavos. Sin embargo, las instrucciones que Pablo les da son para recordarles que ante los ojos de Dios no hay nadie que sea superior a los demás. Todos somos iguales y debemos tratarnos como tales, con dignidad. Por eso, los amos deben de dejar de tratar mal a sus esclavos, recordando que todos tenemos un mismo amo en el cielo, con quien no hay favoritismos. Es decir, la Biblia nunca ha estado de acuerdo con la esclavitud según la sociedad la ha impuesto, considerando a los esclavos como seres inferiores, sin derechos y como propiedad de sus amos. Más bien, desde el Antiguo Testamento, Dios ha dejado leyes que protegen los derechos de aquellos que por alguna necesidad han tenido que venderse como esclavos. Éxodo capítulo 21, versículos del 1 al 2 nos dice: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Vemos que de acuerdo con la ley de Dios, la esclavitud no era perpetua, sino que el esclavo tenía la oportunidad de recobrar su libertad después de haber servido durante 6 años a su amo. Incluso se podía dar el caso de que los esclavos se acostumbraran a estar con sus amos y que tomaran la decisión de continuar sirviéndoles por amor a ellos. Éxodo capítulo 21, versículos del 5 al 6 nos dice: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con la lesna y será su siervo para siempre. Después de mencionar el contexto en el que nacen estos textos, nos daremos cuenta lo preocupante que es que, aunque en nuestro tiempo ya no existe la esclavitud como en tiempos antiguos, sin embargo, muchos jefes siguen tratando a sus empleados como si fueran esclavos, buscando siempre los métodos legales o ilegales para pagar el mínimo de dinero y para tener el máximo provecho de su trabajo. Los malos tratos de jefes a empleados son algo frecuente en nuestra sociedad. Es por eso por lo que este texto sigue teniendo tanta relevancia en el día de hoy. Para recordar que si tenemos personas que trabajan para nosotros, eso no nos da el derecho de tratarlos mal. Y con mucha menos razón si somos cristianos y sabemos que nosotros también tenemos un amo en el cielo al que tendremos que dar cuenta de nuestras acciones. En conclusión, recordemos nuevamente que todos estos pasajes que nos hablan de las relaciones matrimoniales, las relaciones con nuestros padres y también las relaciones con nuestros hijos y las relaciones laborales nacen dentro del contexto de buscar la unidad en el cuerpo de Cristo, es decir, en el contexto del amor. Dijo el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículos del 1 al 2 de Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Solamente el amor expresado en todas las esferas de nuestras relaciones con las demás personas, seamos esposos, seamos padres, hijos, jefes o trabajadores, y en todas nuestras relaciones puede causar el impacto necesario para que el evangelio del reino de Dios se expanda por el mundo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.